Buenos días a todas las personas que están llegando. Un placer tenerlos acá. Hoy escogí una melodía increíble, Madonna, con un cover de una canción fantástica que se llama Fever. Vamos a esperar que la gente vaya entrando. Vamos a dar 30 segundos. Buenos días a todos. Hola Lili Castro, hola Claudia Patricia, hola Iván Estela, Lalo, Juancho en Panamá, Luis Fernando López, María Cristina, colombiana, Mónica, Juancho en Miami, la gente de Los Ángeles, bienvenida, bienvenidos Ecuador, bienvenidos Perú, María Mercedes, bienvenida la gente de Italia. Vamos. Buenos días a todos, feliz semana para todos. Hoy es lunes, hoy es un día especial, estamos entrando a una nueva semana y tenemos que entrar con toda nuestra energía y con todo nuestro poder. La cápsula de hoy es una cápsula muy especial, muy pensada para todos los que estamos acá. Y es una cápsula que va a traernos una distinción muy importante hoy. Hoy vamos a trabajar en algo que todo el tiempo estamos predicando, un poquito lo que le está pasando a las promesas de tantos gobiernos, ¿cierto? Que salimos y decimos tanta cantidad de cosas bonitas y después implementarlas es difícil. Bueno, esto tiene que ver mucho que ver con esto. Pero bienvenidos, el poder de las emociones en la crisis, día 38, y hoy nos vamos a centrar en un tema grande. Y como se los decía, hoy vamos a hacer la distinción entre la humildad y la soberbia. Recuerden que estas cápsulas tienen por intención darles a ustedes todos los días, desde hace 38 días, una herramienta, una tarea, algo que usted pueda implementar durante el día para que la crisis sea más llevadera. Pero vuelvo a repetir, este programa se va a construir dentro de un esquema que se va a llamar el poder de las emociones. Y el jueves de esta semana queremos invitarlos a nuestro segundo webinar. Lo vamos a realizar esta vez a las 6 de la tarde. Hoy les van a colocar aquí en la página de Wolf el formato la invitación para que se puedan inscribir. Y va a ser un webinar muy interesante porque lo voy a focalizar a cómo administrar el tiempo en la crisis, cuáles son herramientas prácticas de administración del tiempo que puedan hacer para manejar mejor la crisis. Entonces, todos bienvenidos. Pero bueno, entremos al tema. Humildad versus soberbia. Yo estoy seguro que el 100% de los que estamos acá creemos que somos humildes, pocos de nosotros podemos reconocer, porque es difícil de reconocer que somos soberbios. Entonces yo pues me voy a atrever a darles unas distinciones hoy para que ustedes puedan entender qué tiene que ver qué es una palabra, qué es la otra, cuándo caigo, cuándo no caigo, para qué me sirven y cómo trabajar con ellas. Entonces, iniciemos. ¿Qué es la humildad? La humildad es la virtud que permite conocer nuestras propias limitaciones y debilidades y desde ahí poder actuar para evolucionarlas. La repito, la humildad es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, para reconocer nuestras propias limitaciones y reconocer nuestras debilidades, pero actuar desde ellas para poderlas evolucionar. Entonces, por ende, el soberbio sufre de un tema muy complicado. El soberbio es la persona que ni puede reconocer sus debilidades, ni puede reconocer sus limitaciones y por ende no puede evolucionar porque siempre está metido en un tema que ustedes ya conocen que se llama autoengaños. Podría decirse que la humildad entonces es lo opuesto a la soberbia. La humildad se asocia
con resignación. La humildad se asocia con fidelidad. Bonito, ¿no? La humildad se asocia con reverencia y la humildad se asocia con obediencia. Entonces es una virtud muy importante en el ser humano porque es que nosotros vivimos en sistemas sociales y los sistemas sociales requieren de algún tipo de obediencia y requieren de reverencia y requieren de fidelidad y requieren de resignación porque no siempre podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no eres humilde, crees que el mundo debe hacerse a tu manera. Y cuando el mundo se vuelve a la manera de cada uno, se vuelve anarquía. Y en la anarquía los sistemas se autodestruyen. Entonces, fíjense qué importante es cuando hablamos de humildad, porque la humildad mantiene a los sistemas unidos. La humildad es la virtud de las relaciones de alto impacto. Así como la paciencia es la virtud de la mentalidad de alto rendimiento, la humildad es la virtud de las relaciones de alto impacto. Hermoso, ¿cierto? El humilde tiene la tendencia a ser mucho más analítico y mucho más pensador. Porque el humilde tiene por virtud no creer que su razón es la razón que gobierna el planeta. Que su inteligencia es la inteligencia que debería prevalecer sobre la de los demás. Y que sus planteamientos, por ende, son los que deberían ganar. No, ese es del soberbio. El humilde es una persona que tiene la virtud de escuchar. Porque el humilde sabe que entre más escucha, muchísimo más evoluciona en sus debilidades y en sus limitaciones. Entonces, el problema no es tener limitaciones ni debilidades. El problema es creer que yo soy superior a mis limitaciones y a mis debilidades, porque entonces nunca puedes crecer. Por ende, el humilde no se abruma todo el tiempo con tantas cosas y con tantas necesidades y con tantas expectativas y con tantas prioridades y con tantas cosas que necesita el soberbio. Porque el soberbio no puede trabajar con lo que tiene. El soberbio siempre necesita lo que no tiene. Y nosotros tenemos miles de cosas con las que podemos trabajar hoy. Tenemos miles de cosas en nuestras mentes, tenemos miles de cosas en nuestro cuerpo, tenemos miles de cosas en nuestras emociones, tenemos miles de cosas alrededor nuestro, nuestro espíritu. Pero por alguna razón todo el tiempo estamos buscando más y más y más y más. Entonces, ¿qué le pasa al soberbio? Que el soberbio generalmente no actúa. El humilde actúa. Parecería al contrario, ¿cierto? Porque nos han vendido esa creencia limitante de que la humildad es quedarse así porque yo soy humilde. Eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. El humilde actúa, el humilde trabaja, el humilde piensa, el humilde siente, el humilde acciona, el humilde es espiritual. Solamente que lo hace desde una postura distinta a la del soberbio. Entonces se convierte en la virtud que les decía, en la virtud del análisis y en la virtud de tener la capacidad de pensar las cosas con la información que recibe. El humilde conoce sus límites y no solo sabe vivir con ellos. Al conocer sus límites es eficaz en su investigación. Al conocer sus límites es efectivo en la información que busca. El soberbio no, el soberbio quiere todo. Todo es para mí, todo lo quiero yo. No importa que lo deje quieto en una biblioteca sin volverlo a tocar jamás, porque ya puedo decir que tengo esos libros. El humilde, ¿qué hace? Los lee. La humildad proviene de una palabra hermosa que se llama, que en latín, que es humus. Humus es aquello que se desprende de la naturaleza. Pero no solo se desprende de la naturaleza, sino que a su vez la fertiliza y la hace crecer de nuevo. La humildad proviene de la palabra humus, que quiere decir lo esencial. Muy guau. Entonces, el humilde es una persona que es auténtica por naturaleza,
Y desde su capacidad de ser auténtico, le ayuda al sistema todo el tiempo a regenerarse y a crecer de nuevo. La humildad se asocia con la evolución. La soberbia se asocia con la muerte. Porque el soberbio no puede crecer, porque ya creció. Porque el soberbio le queda muy difícil analizar, porque ya lo sabe. El soberbio habita todo el tiempo en lo externo. Porque todo el tiempo necesita lo que está afuera. El humilde no. El humilde conoce el ser. El humilde se dedica a aprender. El humilde es un ser controlado, medido, prudente, respetuoso, amable, curioso, inquieto, aprendiz, abierto, evolucionado y feliz. El soberbio, que proviene de la palabra latín superbia, que quiere decir sentirse más o valorarse más que los demás. Entonces se nos empieza a hacer un juego con la palabra autoestima, ¿se fijan? El soberbio antepone sus necesidades, sus expectativas y sus prioridades a las de los demás. Mientras que el humilde siempre está consciente de que los demás tienen necesidades, expectativas y prioridades y se hace cargo de ayudar. El soberbio antepone su ego, el humilde construye para el autoestima de los demás. Luego, la soberbia es un mecanismo de defensa ¿contra qué? Contra la desconfianza personal. Es un acto narcisista y hedonista. Narcisismo en el sentido de tener que buscar estimulación y placer mental todo el tiempo, especialmente a través de ¿qué? El reconocimiento, y hedonista todo el tiempo buscando placer físico. Por eso la humildad se conecta con la fidelidad y la soberbia con la infidelidad. Interesante, ¿cierto? El narciso, el hedónico, siempre está buscando tres cositas. Que le digan que lo que hace es lo mejor. Porque su inseguridad lo lleva a una baja autoestima. Porque tiene mucha necesidad de aprobación. Es muy interesante, ¿cierto? Porque muchos caemos en la categoría sin darnos cuenta. No lo hacemos de malas personas. Entonces, esta es una cápsula hoy reflexiva. Entonces, ¿cómo sé si soy soberbio? Pues mire, les voy a dar unas pauticas. El primero, soy demasiado centrado o desmesurado en necesitar halagos todo el tiempo, en que me alaben todo el tiempo. 2, en hablar constantemente de mí mismo y de los logros que tengo. 3, el soberbio cae muy bien al principio, pero la gente después se va desgastando un poquito. 4, todo el tiempo está sobrecompensando sus debilidades, contándose cuentos de las cosas que hace para no tener las debilidades, pero las debilidades siguen ahí. 5, tienen muchos problemas con las relaciones. 6, no conocen el error. Y entonces la retroalimentación les cuesta mucho trabajo, o nos cuesta a veces mucho trabajo. Y 7, les cuesta mucho pedir perdón, no saben pedir perdón. Y finalmente, son intolerantes con quienes no son como ellos. Pero vamos a llevarlo al otro lado, vamos a la humildad. Parecería lógico entonces que tener alta autoestima sería tener alto nivel de soberbia, y no lo es. El autoestima y la soberbia no son iguales. Porque la soberbia es una pequeña sumatoria de dos cositas. La soberbia es la sumatoria de inseguridad más arrogancia. Es que es durísima. Y entonces el autoestima es otra cosa. La autoestima es la percepción que tengo de mí mismo a través de mi pensamiento, a través de mis sentimientos, a través de mi comportamiento y a través de mi sentido de vida. ¿Se acuerdan de todo lo que les he enseñado con eso? Mente,
emociones, cuerpo, espíritu, pensamiento, sentimientos, comportamiento y sentido de la vida. Entonces, el humilde, ¿cierto? Es una persona que siempre está buscando engrandecer su pensamiento, mejorar sus sentimientos, actuar mejor y tener mejor propósito de vida. Eso lo hace humilde. Es muy guau. Entonces rompan el molde de que humildad es pobreza. No lo es. No lo es. Pobreza es pobreza y humildad es humildad. Humildad y autoestima están totalmente ligadas. Y entonces voy a traer a colación algo de un filósofo milenario que era Lao Tse, chino, que decía, uno, conocer a los demás es inteligencia, es humilde. Conocerse a sí mismo es sabiduría, es humilde. Dominar a los demás es fuerza, es soberbia. Dominarme a mí mismo es poder, autoestima. Aquí van otra vez. Conocer a los demás es inteligente, humilde. Conocerme a mí mismo es sabiduría, humilde. Dominar a los demás es fuerza, arrogante, soberbio. Pero dominarme a mí mismo es poder, autoestima. Hay 4 tipos de autoestima. Tú puedes tener autoestima alto y estable, lo cual quiere decir que vas a tener alto nivel de confianza y mucha tolerancia al fracaso. Autoestima puedo tenerlo alto e inestable, quiere decir que confío en mí, pero la frustración me gana. Cuando viene el fracaso, me pega muy duro. Puedo tener autoestima bajo y estable, que quiere decir no me siento lo mejor del mundo, pero tolero muy bien el fracaso. Y puedo tener autoestima bajo e inestable. Y ahí es donde nace la soberbia más grande de todas. Cuando ni me aprecio mucho a mí, entonces tengo que montar una máscara y además la frustración me pega tan duro que todo el tiempo tengo que montar autoengaños. La humildad es la gran puerta de la espiritualidad, chicos. Y la espiritualidad es la puerta para encontrar el propósito de vida. ¿Se la repito? La humildad es la puerta a la espiritualidad. Y la espiritualidad es la llave para encontrar el propósito de la vida. ¿Ah? ¿Cómo la vieron? Entonces, voy a compartirles unas pequeñas cositas que investigué para ustedes. A ver cómo les parece. Permítanme un segundito acá, porque por alguna razón se me cerró esto. Son unas pequeñas frases que encontré de personas que yo personalmente admiro mucho. Y la primera es de una persona con la que me siento profundamente conectado y dice, cuando yo tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería hacer cuando yo fuera grande. Yo respondí, feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo les respondí que ustedes no entendían la vida. John Lennon, el gigantesco John Lennon. Encontré otra que dice, primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan, entonces ganas. Mahatma Gandhi. Qué bonito, ¿no? Encontré otra que decía, intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Albert Einstein. Y encontré otra curiosidad que dice, no conozco la fórmula del éxito, pero la fórmula del fracaso es querer comentar, perdón, no conozco la fórmula del éxito, pero la fórmula del fracaso es querer contentar a todo el mundo. Woody Allen. Y para cerrar, dice, las cosas no se dicen, se hacen porque al hacerlas se dicen solas. Y esa también es de Woody Allen. Entonces quería como compartirles hoy estas pequeñas
traído mucho conocimiento, les haya traído ideas, les traiga reflexiones, les traiga espacios en donde puedan, pues, de alguna manera, construirse mejor. Estamos empezando una nueva semana. Quiero recordarles que la motivación es el acto de tener motivos para actuar y que todos los que estamos aquí tenemos muchos motivos para poder actuar, para ser mejor, para poder ser personas efectivas en una situación que requiere de nosotros humildad. Humildad para construirnos, humildad para ser mucho mejores, humildad para poder aprender y para poder crecer. Evol, que traduce evolución, les trae estas cápsulas desde la humildad. Les trae estas cápsulas para que todos ustedes puedan hacer de esta situación una situación ganadora, una situación ganadora, una situación muchísimo mejor para todos ustedes. Chicos, se me dañó la música por hoy, entonces me voy a despedir de ustedes, pero les voy a pedir corazones, les voy a pedir manitas y les voy a pedir que compartan la cápsula. Y recuerden, el jueves de esta semana, 6 p.m., webinar de cómo podemos administrar mejor el tiempo en esta crisis. ¿Listo? Chicos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Un feliz lunes para todos ustedes. Y frescos, mañana a las 10 de la mañana estoy aquí con alguna de las sorpresas que siempre les traigo. Me dicen que cante. Listo, ¿qué quieren que les cante? Con la paz de las montañas te amaré. Por ser algo no perfecto te amaré. Chao, chicos. Nos vemos mañana. Un abrazo. No, besos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Chao.